Estamos con Mónica Urquiza, que es la vicegobernadora de la provincia y candidata por el Movimiento Popular Fueguino como, candidata estatuyente municipal. Mónica, así que muchas gracias por haber venido. Nosotros, como vamos solamente los sábados, la idea nuestra es todos los programas poder invitar 2 candidatos. Estás vos sola porque el otro no vino y está bien, nos rechazó la invitación o no pudo, no sé qué fue lo que pasó, pero... Nos pueden decir que no igual. También, no nos ofendemos. Hay la posibilidad. No nos ofendemos, es algo que puede pasar, pero te agradecemos a vos por haber venido aquí. Y bueno, la primera pregunta es, ¿con qué expectativa se prepara el Movimiento Popular Fueguino de cara al 15 de mayo? Bueno, primero buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, yo no rechazo ninguna, a lo sumo pido que me cambien el horario, pero bueno, uno debe respetar también la posición de todos, por supuesto. Uh-huh. El Movimiento Popular Fueguino, la verdad, estamos con muchas expectativas. Para nosotros fue una decisión muy importante el ir a esta elección como partido político. Uh-huh. Claro, porque es uno de los pocos que no va como frente. Exactamente. Uh-huh. Nosotros, como todos saben, a nivel provincial tenemos una coalición de gobierno con Gustavo Melella. Nosotros hemos incorporado a Gustavo como extrapartidario uh-huh. Y candidato a gobernador, y yo como candidata a vicegobernadora, pero nosotros nunca perdimos nuestra situación de partido político, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos coincidido, por supuesto, en esa coalición en muchos puntos, pero para este punto en particular, para lo que significa la modificación de la Carta Orgánica de Ushuaia y lo que significa el futuro de nuestra ciudad y la intervención que ha tenido nuestro partido históricamente, ¿no? Desde sus inicios, uh-huh. Hasta desde su participación incluso en la Constitución Provincial y su participación en la Carta Orgánica Municipal actual. Entonces, no compartimos algunas visiones y esto no está mal, uh-huh. Al contrario. Entonces, nosotros hemos decidido presentarnos como Movimiento Popular Fueguino, la histórica lista 54. Claro. El otro día pasé y lo pintaron en la vereda del... Sí, hemos hecho muchas modificaciones. En la sede. Sí, está bueno, el 54 ahí quedó... Sí, la sede es... tiene más de 30 años. Claro. Entonces también necesitaba, ¿no? A veces, uno le hace una lavada de cara, claro. Todo pintando y demás, pero la verdad que había que hacerle un trabajo importante, uh-huh. Y en eso hemos aprovechado estos tiempos de pandemia en los que no podíamos reunirnos, no podíamos encontrarnos con nuestros afiliados y simpatizantes. Entonces aprovechamos, sí, hemos cambiado pisos, hemos cambiado puertas y ventanas, la luminaria, los cielos rasos, es decir, es mucho. Un poco más que solo la lavada de cara. Sí, fue mucho más, era muy necesario. Y también lo hicimos en esto de la vereda, por supuesto, sí. Y para identificar claro. Hasta hemos discutido el cambiarle la fachada y llegamos a la conclusión que no, porque es la histórica, claro. ¿No? La fachada histórica que tienen todos los vecinos y vecinos de Ushuaia con respecto a la sede de nuestro uh-huh. partido, ¿no? Mónica, arrancamos por acá porque un poco en base a la introducción, ya respondiste la primera pregunta, uh-huh. Que tiene que ver con esto, por qué no van juntos con el gobernador Melella, pero también es cierto, eso me dispara a otra pregunta, que es, ¿qué pasa con aquellos integrantes del partido que están en otras listas? Porque eso pasa con, no me acuerdo bien, hay uno en la lista de Forja, hay uno, tercero creo que es Oyarzún. Sí, la de Más Ushuaia. Y en la de Más Ushuaia, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, está Lugones. Marquitos Lugones. Marquitos Lugones. Y también... Hay otra más también, ¿no? No sé, ellos dos me acuerdo, pero también vale decir que los 2 concejales que hoy tiene el Movimiento Popular Fueguino, como Ricardo Garramuño y Juan Manuel Román. Y Mariana Oviedo. Mariana Oviedo. No están juntos con Forja en el Consejo. No están juntos con Forja, pero son del Movimiento Popular Fueguino, sí. Y no solamente no integran listas, sino que casi que parece que no tienen vinculación directamente con la constituyente, ¿no? Digo, eso me imagino que hay hubo en algún momento algún debate interno dentro del MOPOF respecto de cómo integrar listas y qué pasa con estos integrantes que o no participan activamente o están en otras listas. Sí, por supuesto. De hecho, también debemos decir que dentro de los concejales que aprobaron esta ordenanza para modificar
la Carta Orgánica Municipal, por ejemplo, el concejal Garramuño no estuvo de acuerdo y la concejal Mariana Oviedo sí estuvo de acuerdo. Tenés razón, sí, no me acordaba, pero sí, es cierto. Sí. Con respecto a quienes están ocupando lugar en otras listas, es una decisión personal. Es decir, por más que sean afiliados nuestros, uno no puede prohibirles, por supuesto, su derecho a participar en otra lista. Pueden tener visiones distintas a las que tenemos nosotros, pero la verdad que esto se ha charlado internamente, se ha charlado con los afiliados. Fue una discusión en la convención partidaria también. Y bueno, lo que sí tiene que quedar en claro es esto que yo decía al principio, ¿no? Que la lista del Movimiento Popular Fueguino es la histórica lista 54. Nosotros vamos a defender todo lo que planteó el Movimiento Popular Fueguino en esta Carta Orgánica actual. Tiene que quedar en claro que no estamos de acuerdo con la reelección indefinida, no del intendente Voto. Digo, no tenemos que personalizar. En muchas discusiones que uno escucha, porque trata de poder escuchar y tener los fundamentos del resto de los candidatos, ¿no? Que así tiene que ser, por eso incluso hemos propuesto un debate público. Pero en esto que uno escucha hay muchas diferencias con respecto a si se modifica o no se modifica, y muchos temas tienen que ver con la gestión. Es decir, que no tienen que ver con modificar la Carta Orgánica. La Carta Orgánica nos define estructuralmente, así como nos define la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, ¿no? Sí. En este país se ha avanzado muchísimo en derechos, en generación de derechos, en reconocimiento de derechos, y la verdad es que no hemos tenido que modificar la Constitución Nacional. Porque pero en el 94 se modificó. Correcto, en el 94 se modificó, pero digo, de aquí en más no se modificó la Constitución y hemos avanzado muchísimo en cuestiones de género, en cuestiones de igualdad, de participación. Entonces digo, lo mismo nos pasa con la Carta Orgánica Municipal. Es una cuestión de gestión y se discute la verdad, la tarea que debería llevar adelante el Consejo Deliberante y la tarea que debería llevar adelante el Ejecutivo Municipal. Por eso decimos, no tenemos que personalizar, porque acá estamos hablando de la Carta Orgánica en general y de los destinos de la ciudad de Ushuaia, de todos nosotros, porque todos nosotros formamos parte de Ushuaia, nacidos, llegados, todos hemos tomado la decisión de seguir acá, vamos a seguir viviendo acá, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces creo que esto es lo más importante. Pero vos no creés, Mónica, que yo tengo una idea sobre las constituciones o las cartas magnas que yo creo que necesitan una actualización un poco más seguida. No estoy tan enamorado de la idea de la Constitución de 1854, qué sé yo. A mí me parece que está bueno. De hecho, el gobernador lo plantea a nivel provincial. Es cierto que la Constitución provincial tiene más años que la Carta Orgánica. Sí, tiene 30 años. Bueno, pero tampoco tiene 80. Tanto, claro. Es decir, son 10 años de diferencia. Es un plazo, pero digamos, no llega a ser de una generación entera. Me parece también teniendo en cuenta que por ahí es poco tiempo, pero los cambios que hemos pasado en estos 20 años fueron un montón. Sí, pero también yo creo que tenemos que trabajar mucho en ayornar la normativa que tiene que ver con las ordenanzas y las leyes. Sí, hemos tenido una transformación muy importante, que es muy bueno, que en algún momento todo se va a alcanzar a nivelar, pero para esto tenemos que ir modificando la normativa vigente. Debemos modificar ordenanzas y leyes, que las tenemos que ir actualizando. Eso sí es real. Por ahí la Carta Orgánica nos define, básicamente, nosotros trabajando con la gente, charlando con la gente, explicándole de qué se trata, hay un desconocimiento sobre cuál es el contenido y qué deberes y obligaciones nos define la Carta Orgánica, tanto como vecinos o como funcionarios. Pero sí, por ahí la gente incluso tiene mucho más en claro las ordenanzas o las leyes, ¿no? Pero informar. Si nosotros escuchamos las necesidades de los vecinos, como por ejemplo, y la que hoy es la más importante, que es el acceso a la vivienda, la solución habitacional
que no es nuevo en nuestra provincia, porque también... Es histórico, ¿no es cierto? Es histórico. Sí. Hemos tenido épocas en que hace tope, como lo está haciendo ahora, que por supuesto, además de los problemas internos que nosotros podemos tener, se le suma la condición nacional, se le suma la condición internacional, la pandemia y demás. Es decir, es un combo, ¿no es cierto? Pero sí, la responsabilidad nuestra, que tiene que ver con un plan urbano, con un plan estratégico, con diseñar qué tipo de ciudad tenemos, la Carta Orgánica nos da todas las herramientas. Todas las herramientas. Entonces, le da las herramientas a un intendente para que diseñe las políticas públicas y establezca las prioridades. Evidentemente, esta no ha sido la prioridad. Y lo mismo el Consejo Deliberante. Y todos tenemos intervención de un lado o del otro. Por ejemplo, entre los artículos que se pretende modificar está el de medio ambiente, está todo lo que tiene que ver con el planeamiento urbano, con el plan estratégico. Ushuaia tuvo un plan urbano, tuvo un plan estratégico, que por supuesto ha cumplido su etapa, pero hay que actualizarlo. No nos dice la Carta Orgánica que no podemos actualizarnos ni hacer otro plan urbano. Sin ir más lejos, esta semana el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza donde la verdad se discutieron temas que creo que ninguno de nosotros está en desacuerdo, y que es encontrar las herramientas para darle las soluciones habitacionales a nuestros vecinos y vecinas. Entonces se termina discutiendo eso, se politiza y no se ve el fondo de la cuestión. Hemos desafectado tierra en Ushuaia y no se han llevado adelante los pasos que determina la Carta Orgánica Municipal y que determinan las ordenanzas. Y eso es lo que tiene que ver con la planificación. Entonces, vamos haciendo en la medida que se necesita, y en estos tiempos en los que estamos precisamente en el medio de una elección. Entonces, es así como después llegamos a hablar del medio ambiente, pero en realidad no trabajamos para cuidarlo y dar las soluciones que se necesitan. Se necesita un trabajo, y esto también es histórico. Por eso no quiero poner nombre y apellido, pero esto también es histórico, de lograr un trabajo, y lo define la Carta Orgánica en varios artículos, un trabajo en equipo con el Ejecutivo Provincial. Es decir, con las áreas que el Ejecutivo Provincial tiene para generar las soluciones habitacionales. Claro. Desgraciadamente, no se ha podido. Sí, claro. Eso sí que es histórico. Claro, es histórico. O las dobles competencias. Exactamente. Porque lo venimos discutiendo. Sí, es como Península Mitre, lleva 30 años. Claro, lo que quería consultar es justamente eso, porque hoy en nuestra Carta Orgánica lo que dice es que el Ejecutivo Municipal no puede entregar tierra a los vecinos si esta tierra no cuenta ya con los servicios. Pero no es el municipio el encargado de brindar esos servicios, porque la Dirección Provincial de Energía es justamente provincial, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos es justamente provincial. De Obras y Servicios Sanitarios. Sí. Es provincial. Sí. Entonces Camusi es privado. Entonces se genera un cuello de botella porque cuesta que coincidan esas dos políticas, y los que quedan en el medio son los vecinos que no pueden acceder a la tierra. No, y en la práctica, Mónica, vos además has tenido también experiencia de gestión a nivel municipal, así que lo vas a saber mejor que nosotros, que es que lo que terminó pasando en la práctica, tanto en la gestión, yo no quiero ir más atrás porque ya estaría abusando de mi propia existencia prácticamente, pero en la gestión de Jorge Garramuño, en la gestión de Federico Ciurano, también pasó esto y por supuesto en la actualidad también con estas mismas dificultades, que es que de alguna manera Ushuaia se hizo así. O sea, Ushuaia se hizo con gente a la que era, mirá, metete acá en el medio. Yo me acuerdo de una amiga, siempre me cuento, en el IPB, el terreno se lo dio el IPB en la década del 80. Metete en el medio, tené cuidado, porque después cuando hagamos la agrimensura, no sea cosa que te tengamos que cortar la casa a la mitad. Y le llegaron los servicios 10 años más tarde. Y también es cierto que la Carta Orgánica tal vez establece idearios, pero a veces ese ideario va completamente... La intención de la Carta Orgánica precisamente fue poder ordenar todo. Pero hubo gestiones, de eso lo digo yo, pero opinión personal, hubo gestiones como la del intendente Ciurano, que agarrándose fervientemente de esa letra, que es letra muerta hasta que uno en política la pone en gestión y la lleva a la práctica, de no entregar tierras si no tenían todos los servicios
Y una de las cosas que nos terminó pasando es que tenemos una parte de nuestra montaña llena de gente que no tuvo otra. Claro, totalmente. ¿no? Entonces ahora también hay un ordenamiento que yo le destaco muchísimo al intendente Boto, que es bueno, esta es una realidad a la que hay que llevarle los servicios, digamos, ya está. Eso lo coincidimos totalmente. A ver, en la gestión anterior que yo fui legisladora, cuando discutíamos precisamente los presupuestos, en una oportunidad discutimos con el entonces presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios porque se había comenzado con el trabajo de la urbanización San Martín. Y con el tema de los servicios y demás. El agua era importantísimo. Y uno conoce, bueno, yo trabajé 30 años en obras sanitarias, y uno conoce las diferencias de las cotas que existen en nuestra ciudad, que eso también hay que llevarlo y trabajarlo. En ese momento, donde el gobierno provincial no se llevaba bien con el gobierno municipal, a pesar de tener el mismo color político, el propio presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios dijo que esa obra era inviable, porque costaba 100 millones, 200 millones, y había que poner bombas de elevación y demás. Resulta que cuando vino a explicar el presupuesto del año siguiente, ya estaba dentro del presupuesto porque, como se habían amigado, era viable. Digo... Esto, y no, por eso no quiero poner nombre y apellido, repito. Digo, también es responsabilidad. Yo le mando un saludo porque es un amigo igual. No. Por supuesto, yo respeto a todos nos respetamos, todos vivimos acá, nos conocemos y todos tenemos nuestra historia. Eso es. Ahora, Mónica, es muy simple, pero digo, estas cosas que pasan, y lo mismo que sucede acá. Digo, se necesita el suelo urbano, se necesita dar las soluciones. De hecho, nosotros como Ejecutivo Provincial tenemos una demanda de casi 10.000 familias. ¿Sabes que hoy escuchaba? ¿Cuántos años hace que no se construyen barrios IPB? Digo, fue el boom de la construcción de los barrios IPB en los 2 primeros periodos de gobierno una vez que fuimos provincia. Digo que fue muy necesario. Y después, lamentablemente, fuimos creciendo como plantean ustedes, porque a la gente no le queda otra. Digo, las primeras ocupaciones que hubo, queremos decirle, en la montaña, en los barrios de arriba, lo que sea, empezaron en el final de la tercera gestión del intendente Garramuño. Y en ese sentido, yo era secretaria de Hacienda. ¿Cree que es importante mantener, como está hoy en la Carta Orgánica Municipal, esa atadura que se tiene para entregar tierras? Es que... A ver, digo, no, yo entiendo que no es una atadura, porque de hecho han encontrado la manera de la excepción. Claro, pero es justamente a través de la excepción. Han encontrado la manera de la excepción, pero digo, hay otro montón de herramientas que se deben ir utilizando en esto de planificar. Cuando hablamos de modificar el ejido urbano municipal, es decir, realmente tenemos que participar cuando tuvimos un plan urbano y cuando tuvimos un plan estratégico, fue incluso el trabajo de todo, el trabajo de la sociedad toda y el trabajo de la política. Yo lo que digo que estas herramientas son muy buenas, pero hay que realmente generar esa participación y hay que utilizarlas. Digo, tenemos que tratar de trabajar en algún momento, digo, en lo inmediato, en la necesidad inmediata de la gente, y también, paralelamente, trabajar en esto de proyectar. A eso me refiero yo. Ustedes fíjense, y comparto lo que vos decís, la decisión que fue de otorgar esta cantidad de terrenos para dar soluciones habitacionales, y la verdad que a mucha gente se le terminó ocasionando un problema, porque tenían que pagar el alquiler, tenían que pagar la cuota del terreno para poder que los terrenos tengan sus servicios. Y entonces esto hay que buscarle otra solución. Hay que encontrar dentro del presupuesto municipal recursos. Nosotros proponemos que el Ejecutivo tenga la obligación de destinar un porcentaje de su presupuesto, de sus recursos propios, porque tampoco podemos estar pendientes de que el gobierno nacional pueda definir algunos programas particulares y que nosotros podamos tener recursos para generar suelo urbano. Bueno, de hecho, los servicios se están haciendo de esa manera. Exactamente. ¿Cómo se está encontrando la solución? Con recursos del gobierno nacional.
que está bien, Sí, está pero perfecto. puede aparecer como puede haber un gobierno nacional que no esté interesado en llevar esos servicios porque Bueno, tampoco claro. es una obligación. Es que esos vaivenes han estado. Esos vaivenes los hemos tenido, Claro. esos vaivenes los hemos sufrido en el IPB con distintas definiciones que se toman a nivel nacional y se cambian algunas reglas del juego, como que venían hace muchos años y después empezaron a cambiar. Lo que nosotros tenemos que propender es a esto. Sabemos cuáles son los problemas que tenemos. Eso sabemos cuáles son. La Carta Orgánica nos da las herramientas. Bueno, las tenemos que llevar adelante con la participación ciudadana. Tenemos realmente asociaciones que están muy comprometidas y lo vemos, lo que vos decías al principio de Península Mitre. Es decir, yo lo trabajé en los 2 periodos que fui legisladora, se trabajó. Nosotros hemos presentado desde nuestra fuerza política también proyectos. Ahora, que aparecen, como decía este mensaje, algunas cuestiones, sí, pero hay que blanquearlas, hay que poner todo sobre la mesa. Digo, porque si no sinceramos realmente y nos ponemos de acuerdo entre todos, por eso uno dice que el poder debatir realmente los problemas que tenemos. Eso es, si no, no vamos a avanzar. Mónica, por ahí es un poco ideológico, pero digo, creo que es muy importante. Si ustedes llegan con convencionales, cantidad de convencionales que lleguen, digamos, estos convencionales que participen van a ir por el no a ninguna reforma de los 105 artículos, digamos. Nosotros sostenemos que la reforma no es oportuna, es decir, que hoy la gente tiene otro tipo de necesidades, entonces no es el momento de plantearlo. Con seguridad vamos por el no a la reelección indefinida, vamos por el no al incremento de los concejales, es decir, vamos en la disminución y en limitar el gasto político, y por supuesto estamos trabajando con mesas técnicas que suman vecinos, afiliados, no afiliados, quien quiera venir a trabajar con nosotros y aportar desde su visión, y tenemos ya propuestas de modificaciones, porque por supuesto yo puedo decir no estoy de acuerdo, participamos, ¿cómo? ¿No estás de acuerdo y participas? Bueno, pero eso por hay ahí que participar. Como, claro, por parece supuesto. como una contradicción. Eso está presente no estoy de acuerdo en el- con la reforma. Correcto. Está presente en el debate, ¿no? O sea, hay gente que dice, si asumimos nosotros mayoritariamente, en 5 minutos cerramos la convención. Y es medio como, pero te estás Pero ¿para qué te presentando. presentás? Claro. ¿Con qué propuesta te voy a elegir yo? Esa es tu única propuesta, no digo por solamente que cerremos en 5 minutos, me parece, porque nosotros, por lo menos la gente que hasta ahora ha venido aquí, incluso con las diferencias que pueda haber respecto de el proyecto oficial, etcétera, en todos encontramos que hay algo que cambiarían de la Carta Orgánica. Entonces, bueno, esta es tu Por eso digo, posibilidad. son dos te estás presentando posiciones. para eso ahora. Digo, uno lo que plantea es que no es momento para plantear una modificación de la Carta Orgánica. Decimos que todavía tenemos muchas herramientas que son importantísimas, que han sido herramientas de avanzada en nuestra propia Carta Orgánica, y que se pueden trabajar con establecer políticas públicas desde el Ejecutivo y desde el Consejo Deliberante, porque cuando uno es elegido concejal o legislador también propone, ¿no es cierto?, lógico, determinadas políticas públicas. Ahora bien, ya está planteado. Claro, ha sido la decisión de la mayoría de los concejales. Sí, tampoco es justo decir que es solo una decisión, porque mucho es esto, personalizarlo en intendente voto, pero en definitiva el concejal Romano acompañó y la concejala Oviedo también acompañó. Es decir, con la cantidad de concejales que hay hoy. La casa política de la ciudad tomó esa decisión y bueno, ya está. No, y además nosotros tenemos que ser respetuosos, porque si no, ¿qué venimos a defender acá? Claro. Digo, si uno defiende y le pide al vecino y a la vecina que ejerza su derecho de ir a votar, más allá de que sea obligatorio y más allá de que nos cobren una multa, debemos ejercer el derecho a votar. Bueno, si encima le estás pidiendo el voto, si encima le estás pidiendo la confianza en el voto, es totalmente de acuerdo. Yo por eso digo, nosotros lo que sí planteamos son esto no, y después, por supuesto, uno empieza a analizar y siempre vas a encontrar, y en la medida que va pasando el tiempo, algo para perfeccionar, o uno que no estuvo en la discusión propiamente dicha, pues también es muy interesante leer
las discusiones que se dieron, ¿no? Claro. Que por ahí, bueno, lleva un tiempito, pero es muy, muy interesante leer las discusiones para saber el porqué se tomaron determinadas decisiones. Claro. Pero por supuesto que nosotros vamos a plantear este tipo de modificaciones, vamos a ir planteando, no estamos de acuerdo en que se modifique el sistema de concesión de servicios públicos, es decir, no estamos de acuerdo en varios temas, pero sí hacemos propuestas como esta, ¿no? Limitar el gasto político, darle a la obligación de destinar un porcentaje de los recursos propios del municipio. Hoy, si uno hace un análisis en la poca información, lamentablemente, que se puede encontrar en la página del municipio, porque no se encuentran ni ejecuciones de gastos, ni ejecuciones de recursos actualizadas, nos encontramos con que tenemos una partida para ejecutar de obra pública de más de 3.000 millones de pesos, donde no llegan a 800 millones los recursos propios del municipio. El resto son programas nacionales, son recursos nacionales que bienvenidos sean, por supuesto. Pero digo, eso yo... en el ideal también puedo coincidir con vos en que hace falta que los ejecutivos municipales, digamos, pero ese es un problema que tiene la provincia, no digo la provincia como gobierno provincial, la provincia toda tiene ese problema municipio de no depender tanto. Pero el municipio... Por ejemplo, el municipio no lo tenía, porque también la Carta Orgánica establece, como establece la Constitución Provincial y que nunca se pudo cumplir, el propender a que no se gaste más del 50% del presupuesto en gastos corrientes y que el resto sea destinado a todo lo que es obra pública, desarrollo y demás, ¿no? Pero convengamos que desde la gestión de Ciurano, que las obras grandes se han hecho con aportes de nación. Sí, bueno, por eso digo, no fue siempre, porque yo fui secretaria de Hacienda durante 4 años. Nosotros ejecutamos, todas las obras que ejecutó el municipio en ese momento fueron con recursos propios. Ustedes recordarán, en un momento en el que en el gobierno de la provincia se llevó adelante el megapase. Sí. Nosotros teníamos la presión para un megapase municipal, se tomó la decisión política de no avanzar en eso. Sí. Y capacitaron a la gente. Se capacitó a la gente, se constituyeron cooperativas que la verdad que dieron un muy buen resultado. Pero el resto de los recursos se invirtió en obra pública. Cuando yo dejé de ser secretaria de Hacienda, cuando nosotros entregamos el municipio de Ushuaia, teníamos, por un lado, un crédito con el gobierno provincial de coparticipación que nos debían de distintos... de los decretos definitivos y de recursos que todavía no se habían transferido. El 17 de diciembre, cuando nosotros dejamos la municipalidad, yo le entregué al equipo en ese momento el intendente que era electo, el intendente Ciurano, el resumen de todos los recursos. Teníamos en ese momento 25 millones de pesos. Me acuerdo esa discusión. En la cuenta corriente, que era un plazo fijo que teníamos. Dejamos pagos todos los salarios del personal, las liquidaciones finales de todos los funcionarios, pagamos el aguinaldo, es decir, el intendente que ingresó tenía todas las obligaciones del mes de diciembre pagadas, cumplidas. Y además, con los recursos que le dejamos y el crédito que tenía del gobierno provincial, tenía cubierto todo el plan de obras que tenía en ese momento ejecutando el municipio. Sí, pasaron cosas después. Pero bueno, esta es la realidad. Por eso digo, cuando se toman determinadas decisiones, la verdad que se pueden llevar adelante. Hay que, a veces... se deben tomar decisiones que no son del todo simpáticas, ¿no? Entonces, pero uno tiene la responsabilidad. Cuando uno ha sido electo y tiene la responsabilidad de tomar determinadas decisiones, hay que tomarlas. Es como que nos pasa en casa cuando le decimos a los chicos que no. Es decir, uno tiene la responsabilidad. Bueno, hoy no, mañana, si hoy decimos que no, mañana vamos a estar mejor. Entonces, por eso digo, tenemos que ordenarnos y tenemos que organizarnos. Y nuestra Carta Orgánica tiene en particular... la participación ciudadana, tiene muchos instrumentos de participación ciudadana y la gente no es que no participa porque no quiere, también es responsabilidad nuestra que la gente lo sepa. Hoy nosotros nos damos cuenta que la gente, amén de estar en otra cosa y en sus preocupaciones y en sus necesidades, hay mucha responsabilidad nuestra en no comunicar.
Otra de las discusiones que se está dando y que es esperable que se dé dentro de la convención es la situación de la paridad en las bancas. Si bien está en la Carta Orgánica actual, está establecido la paridad 1 y 1 o 1 y 1 en las listas. El cupo está establecido. Sí, paridad en las listas, Sí, pero no es en un la cupo, pero efectividad de es un banca. cupo 50 y 50. Claro, literal. es paridad Exacto. en las listas. Es paridad en la conformación de la lista. Claro. Hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, Claro, hombre. pero a la hora de ver las bancas, bueno, lo vimos en la conformación pasada, sin ninguna mujer, y en esta conformación tenemos dos mujeres de 7 Sí. concejales. ¿Hay alguna propuesta para subsanar esto? ¿Qué piensan al respecto desde el espacio? Digo, lo que se está proponiendo modificar, por ejemplo, no es el sistema de preferencias. El sistema de preferencias no se está proponiendo modificar. La Carta Orgánica, hace 20 años, propuso precisamente esto, el cupo del 50 y 50. La paridad es reemplazar por el mismo sexo. Es decir, ¿qué dice el artículo que se pretende modificar? Dice eso, dice que de acuerdo a la preferencia, si superan el 15% de los votos válidos recibidos por la lista, entonces ahí comienza a cambiar el orden. Sí. Entonces, el cambio del orden, el artículo establece que no se cambia de acuerdo al cupo. Eso es lo que dice Sí, básicamente. hoy tenemos la un Carta fallo Orgánica. que establece eso, un fallo judicial que dice que sí, mujeres compiten con mujeres, varones compiten por varones por preferencia. Bueno, porque eso precisamente es lo que está en la ley nacional, la que establece el cupo y la paridad. Que cuando vos tenés que reemplazar Sí, a una mujer, por una persona del mismo sexo. tiene que ser reemplazado por una persona del mismo sexo. Sí, Eso igual es lo no nos que da paridad eso. Pero... Bueno, eso es lo que pasa es que ahí entramos en esa discusión que no es fácil de llevarlo a la práctica. Digo, es muy difícil llevarlo a la práctica, porque también nosotros hablamos del cupo. ¿Y si todas las listas están encabezadas por hombre? Hoy, por ejemplo, en la convención, la mayoría de las listas están encabezadas solo 3 por por hombres. mujeres. Sí, exactamente. Y hoy, por ejemplo, nosotros, en este Consejo Deliberante, se logró que ingresaran 2 mujeres. Es decir, los vecinos y vecinas, los ciudadanos, prefirieron mujeres también. Sí. Esas Pero mujeres, pocas, pero pocas, Sí, pero igualmente pocas, una sola activo, exactamente. Sí, pero digo, prefirieron mujeres y pocas. Ujú. Comparto totalmente. Digo, pero también dentro del Consejo Deliberante, que como todos sabemos, son los 7 concejales y la presidencia del Consejo la ejerce un concejal, un par. Es distinto a la legislatura, que la presidencia de la legislatura la ejerce el vicegobernador o vicegobernadora con, por supuesto, las facultades que le corresponden. No tiene voto, salvo en el caso de empate, pero los concejales sí, ellos mantienen su voto. Digo, y tampoco eligieron dentro de las 2 mujeres, no ha presidido el Consejo Deliberante una mujer. No, está bien, pero eso ya es una discusión que nosotros ya voy a decir, ya nos pasamos del programa, pero no importa porque es interesante. Nos pasamos un poquito más. Yo conozco al dueño de la radio, así que nos podemos pasar. Digo, está muy bueno. Está bien, pero eso es una dinámica que se da dentro del propio Poder Legislativo, es cierto. Sí, lo que quiero pero decir es que a veces hay en algunos casos, cuando se discuten estas cosas, hay algunos que utilizan estos temas y que después no los llevan a la práctica. Entonces digo, hoy vamos a discutir después, que también es para poder compartirlo entre todos. Nosotros tenemos el sistema de preferencia y cuando vayamos a definir quién tuvo más preferencias para modificar la lista, nosotros podemos llegar a tener una mujer o un hombre que tenga más preferencias que el que sigue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar las preferencias para modificar el lugar en la lista de las mujeres por un lado y el lugar en la lista de los hombres por otro. Digo, lo pregunto, porque me entran las dudas. No por sé. supuesto que me encantaría tener un consejo deliberante con 7 mujeres. Está bien, pero mi respuesta podría ser, yo no lo sé, no tengo la respuesta para eso, pero lo que los ciudadanos y las ciudadanas pretenden es que los que se presentan tengan la propuesta.
bueno, Claro, frente a la discusión respecto de la paridad, yo haría X cosas. O sea, hay un candidato que vino acá que dijo, eso se resuelve, no hace falta, se resuelve con una enmienda, no con una modificación de carta Sí, orgánica. o también se Hay propuso otros, levantar el piso de la por eso, preferencia. No. Hay otros que plantearon levantar el piso de la preferencia. Hay otros que dicen que no, que se inclinan por el concepto de la voluntad popular. Claro. Es decir, ¿Qué es lo que dice hoy la Carta Orgánica? Bueno. La Carta Orgánica hoy dice precisamente respetar la voluntad popular. Sí. Es decir, uno le da al elector la posibilidad de elegir con una lista proporcional entre hombre y mujer, Sí. ¿no es cierto? Respetando esto. Y después el ciudadano elige. Sí. Y la Carta Orgánica hoy dice que eso lo tenemos que respetar y entonces no tenemos que modificar, que tener en cuenta el artículo anterior, que es el que habla del 50 y 50, y entonces se arma la lista con las preferencias. Sí. Fueron en el consejo anterior preferido más hombres que mujeres. No es tan cierto eso. Porque A ver. tuvimos candidatas mujeres más preferidas que otros hombres que ingresaron, pero el sistema DONT hizo que esas mujeres no llegaran a ocupar bancas. Pero fueron más preferidas que otros hombres que llegaron Sí, al hay como una consejo, ¿no? superposición. Porque Claro, es una porque ingeniería es una electoral ingeniería que es lo que compleja. va dando este resultado, Claro, ¿no? claro. Sí, Entonces, tal cual. eso por ahí. Y a mí me interesa preguntarle porque el fallo que sale de la justicia y con el voto del juez Aramburu, que dice... Hay que ver esto, porque también el 15% del total que vota la lista empieza a pesar más que el resto del electorado que no prefirió y que en números en realidad son más. Sí, por eso es... sí. Después también hay discusiones respecto de cuánta gente utiliza la preferencia. El otro día vino un candidato que dijo que andaba como el 70% y nos escribió un ex concejal que fue por privada, yo no lo mencioné en ese momento, pero de que dijo que él tenía otro dato que era el 30%. También hay que ver qué es la voluntad popular, ¿no? Claro. El sistema de preferencias es complicado. Viste, cuando a veces, a mí lo que me choca es cuando uno habla, es el fenómeno Clarín, la gente. ¿Viste qué? O sea, hay una definición. Entonces, cuando uno habla de la voluntad popular, ¿cuál es la voluntad popular? ¿El 30% de gente que Claro. marca? No, pero el 15 establece el piso, entonces Bueno, y después- ya no, empieza pero- a valer con el 15. Bueno, claro, también algunos dicen que es bajo. Claro, unos dicen que es bajo, Sí. otros dicen que habría que subirlo, es decir, hay que discutir, por eso yo digo, hay que discutir y poner sobre la mesa todas estas alternativas y encontrar la mejor precisamente para que en el Consejo Deliberante estén representados tal cual como establece el cupo, estemos representados, ¿no es cierto? Después cada uno hace uso de lo que le tocó y para lo que es electo, ¿no? Pero digo, para que todos estemos representados tenemos que encontrar la mejor manera. Y esto es viendo todas las alternativas. Y no sé si hasta en algún momento poner en si se continúa o no se continúa con la preferencia. Bueno, esa es una... Bueno, Para evitar paréntesis, te estas quiero hacer una cosas, pregunta ¿no? que mandó un oyente, Sí. pero y además que ya tenemos que cerrar. Sí, perdón. Pero digo, la Es que preferencia... bueno sería tener estas sin Sí. necesidad de ninguna reforma. Bueno, no sé, pero en definitiva... Bueno, pero quizás es una buena Sí, oportunidad, sí, porque yo- digo, el si debate invita- siempre es bueno. Totalmente, por Es que eso digo, debatir a mí me pasa sobre- que si invita a este tipo de debate me parece saludable, porque Sí. me parece saludable que la población pueda debatir, en algunos casos como es este, a través de representantes que vaya a elegir en un ámbito, ¿no? Totalmente, y Pero- además poder escucharnos, Bueno. porque yo puedo tener una idea, puedo decir, bueno, yo pretendo esto, y nosotros charlamos, y de la charla que nosotros tenemos, y lo que opina ella, lo que opina ella, lo que opinas vos, y yo Bueno, puedo llegar a sí. decir, no, la verdad que estaba Sí, equivocada. yo por eso pongo más allá de que algunas personas o espacios como es el tuyo creen que este no es tal vez el momento. A mí, no sé, a mí cuando me llaman a votar, yo siempre voy contento, me parece que Sí. está bueno que se generen estos No, espacios de eso discusión por institucional, supuesto, que por supuesto que hablan del futuro que vamos a Por tener. supuesto, ¿no? nosotros llamamos y le pedimos a todos que vayan a Claro, votar. claro. Si votan a la lista 54, mejor, pero, Claro, bueno. pero es la participación, ejercer el derecho que tenemos. Mónica, algo que tal vez hubiese sido mejor antes, pero digo, vos fuiste muy clara con respecto a lo de la reelección, así que está perfecto, pero también también pasan otras cosas, es decir, la legislatura tiene una reelección
O sea, es indefinida completamente. No tiene límite. No tiene límite. Exactamente. De hecho, tenemos legisladores en diputados y senadores creo que pasa lo mismo. No hay, pero en el caso, viniendo para tampoco complejizarlo tanto, viniendo a lo doméstico, personalmente también me pasa que un poco de ruido me hace la postura del Movimiento Popular Fueguino, porque el movimiento tiene, y está bien que lo tenga de alguna manera, es una discusión interna, y en este caso estoy hablando del legislador Loeffler, que tiene... yo tenía 13 años, creo, cuando el legislador se convirtió en legislador por primera vez y todavía sigue ahí y lo pone la gente cuando vota. Sí, totalmente. Y yo no tengo nada para discutirle. A mí cuando hay otros legisladores hoy que llevan 3 periodos. Sí. Bueno, la legisladora Miriam Martínez creo que lleva... Este es el tercero. Es el tercero. A mí mucho no me espanta eso, es decir, que exista la posibilidad de que la gente al votar vaya y elija siempre a la misma persona, por algo la elige. Y no puedo no estar de acuerdo. Pero yo puedo no estar de acuerdo. Nosotros en particular, nuestro partido siempre se ha destacado por tener elecciones internas. La verdad que en este caso no hemos podido tener elección interna para confeccionar la lista porque no nos dieron los tiempos. Siempre tenemos elecciones internas. Yo entiendo y sé lo que a dónde vos vas. Que por eso, y nosotros, en el momento, está muy hoy en boga de modificar la Constitución provincial y demás. También. Llegado el momento, nosotros lo que planteamos hoy lo vamos a plantear también. Lo que se planteó en ese momento en la Constitución provincial, que establece precisamente los 2 periodos para el gobernador, por ejemplo, y no se estableció periodos para los legisladores, como está la normativa nacional, nosotros en el momento de modificar la Constitución también vamos a plantear el límite. Pero te vas a pelear con el Mopós de Río Grande. No, ¿por qué? Bueno, vas a debatir. Lo debatiremos y lo discutiremos internamente, me refiero a eso, con pelear, pero... Esto no significa pelearme con nadie. Es un debate democrático dentro del propio partido. Y uno plantea su posición. Lógico. Así como plantea al principio, ¿por qué nosotros vamos como Movimiento Popular Fueguino? Porque me lo preguntan siempre, ¿no? Y esto no significa que estemos peleados con Gustavo, ni mucho menos. Uno comparte visiones a nivel provincial y en este caso en particular no hemos compartido la visión que tiene su espacio político. Entonces la verdad que yo voy a explicar y voy a plantear siempre mis diferencias, las planteé, lo dije en un principio cuando nosotros iniciamos esta coalición, que yo no venía a tocar la campanita, sino que iba a plantear la posición de mi espacio político y de la gente y los ciudadanos que nos acompañaron a nosotros. Hoy planteo mi posición para la ciudad de Ushuaia. Es decir, yo no voy a negociar absolutamente nada por seguir o por continuar en algún cargo. Voy a negociar lo que yo entiendo que es lo mejor para mi ciudad. Está bien. Esto es así. Llegado el momento de la discusión de la Constitución provincial, lo discutiré y si me toca estar, lo voy a hacer desde adentro o desde afuera, voy a plantear lo mismo, por supuesto. La palabra de Mónica Urquiza, ya nos pasamos de tiempo. Nos quedaron un montón de preguntas. Siempre quedan... Pero nos tenemos que ir, tenemos empanadas afuera. Las empanadas de la escuelita, experimentarlos a la calufe. No, te cuento que está desesperada la productora. Que cada vez que voy ahí siempre hay un cartelito. Si pones acá, te llevas las empanadas. Yo llevo a mi hijo a la calufe. Así que, Mónica, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, porque la verdad que lo que nos enriquece es esto, ¿no? El poder debatir y que cada uno de nosotras pueda plantear su posición. Y de eso van a ser lo mejor para todos nosotros. Así es. Movimiento Popular Fueguino, lista 54. Recuerden, elecciones el 15 de mayo.